Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar la guía de habilidad verbal y vamos a empezar con el bloque uno. El bloque uno es de comprensión lectora. Entonces, el bloque uno es comprensión lectora. Es todo esto. A partir de la página 3 de su guía que les voy a proporcionar por ahí, por WhatsApp, los voy a hacer llegar por WhatsApp. Y todo eso hasta la página, hasta la página 6. Ahí van a empezar unos reactivos de repaso que consisten en una lectura que ustedes van a realizar y después de esa lectura van a responder preguntas de cada lectura. Por ejemplo, de esta lectura van a responder estas tres preguntas y luego de esta otra lectura van a responder estas otras tres preguntas. Luego de esta lectura van a responder estas otras tres preguntas y así sucesivamente. En total son 15 preguntas. Viene un texto, una lectura y las preguntas. Como ustedes se pueden dar cuenta, este bloque consiste básicamente en leer, pero no solo es leer por leer, se trata de comprender lo que leemos, de poder entender las ideas principales, incluso decir en nuestras propias palabras de qué trata el texto o cuál es la idea central del texto que estamos leyendo. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Bueno, el propósito es reconocer información explícita, inferir hechos, identificar ideas principales y secuencias de acontecimientos a partir de un texto propuesto. ¿Sí? Aquí en México, pues, no se acostumbra a leer mucho y consecuencia de eso, cuando leemos, muchas veces no entendemos lo que leemos. Puede ser que nos grabemos algunas palabras, algunas frases, algunas ideas, pero no podemos digerir a totalidad el texto. Entonces, este bloque está hecho con la finalidad de desarrollar un poco esa habilidad, la habilidad de comprender lo que leemos. Por eso se nos van a hacer preguntas claves de cada texto. Vamos a ver un ejemplo de lo que vamos a estar haciendo o de lo que ustedes van a estar haciendo en sus reactivos de repaso. ¿Sí? Vamos a empezar con el ejemplo uno, pero antes vamos a analizar este parrafito que dice procesos de lectura. Es algo que es importante que ustedes sepan. ¿Sí? Un lector puede acceder a cierta información y depende de qué tanto vamos a acceder, depende de nuestros procesos de recuperación, interpretación y reflexión de lo que leemos. ¿Qué significa que podemos acceder y recuperar lo que leemos? Bueno, que podemos seleccionar y reunir información, algún dato en específico, información determinada, confirmar o desmentir una afirmación y establecer conexiones entre la ubicación, entre la información ubicada en distintos lugares. Miren, vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer este texto, el ejemplo uno, y después a contestar o completar este enunciado. Vamos a ver qué dice. Lo voy a hacer un poquito más grande
Dice, ejemplo 1. ¿Por qué mentimos? Fragmento. Nuestros cerebros comienzan a prepararse para la acción justo un tercio de segundo antes de que conscientemente decidamos actuar. En otras palabras, a pesar de las apariencias, no es la parte consciente la que decide llevar a cabo una acción. La decisión se hace inconscientemente. Aunque nuestra parte consciente parece tener una parte del crédito, al expresarlo, es meramente informada desde el inconsciente. Este modelo general de la mente nos da exactamente lo que necesitamos para resolver la paradoja, por lo menos en teoría. Somos capaces de mentirnos. Contamos con un filtro cognitivo entre la parte inconsciente y la consciente, que adelanta la información antes de que ésta llegue a la parte consciente y evita que ciertos pensamientos proliferen en los recorridos neuronales hacia la parte consciente. Pero, ¿por qué sería necesario filtrar información? Considerando desde una perspectiva biológica, esta noción presenta un problema. Pero Mark Twain nos legó una maravillosa explicación. Cuando una persona no puede mentirse a sí misma, escribió, disminuyen sus oportunidades de mentir a los demás. Entonces dice, complete el enunciado. A pesar de las apariencias, no es la parte la que decide llevar a cabo una acción. La decisión se hace. ¿Qué dirían que complete el enunciado? El inciso A, consciente, inconscientemente. Inciso B, inconscientemente, conscientemente. Inciso C, consciente, neuronalmente. Inciso D, inconscientemente, meramente. ¿Cuál dirían que es la correcta? Bueno, pues la correcta sería consciente, inconscientemente. Sí, lo podemos ver aquí. Miren, no es la parte consciente la que decide llevar a cabo una acción. La decisión se hace inconscientemente. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la lectura comprensiva. Recordar alguna frase o idea principal. Pero bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice este ejemplo. ¿Por qué mentimos? Fragmento. Las plantas y los animales se comunican con otras especies mediante sonidos, ciertos rituales, colores, compuestos químicos y otros métodos. Y los biólogos están de acuerdo en que la función de estos sistemas es la de transmitir información precisa. Sin embargo, por lo que hemos aprendido, otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos. La orquídea espejo, por ejemplo,
despliega hermosas flores azules que imitan el abdomen de una avispa. Además, fabrica un cóctel de químicos que simula las feromonas desarrolladas por las hembras para atraer a su pareja. Estas claves visuales y olfativas desilusionan a los avispones machos que llegan a la flor, pero también provocan que una cantidad considerable de polen se adhiera a su cuerpo mientras intentan copular con la planta. Varias criaturas desarrollan mecanismos similares. Por ejemplo, al aproximarse a algún depredador, la inofensiva serpiente de nariz de cerdo mueve su cabeza, actúa como una cobra y finge golpear agresivamente, todo manteniendo su boca discretamente cerrada. Entonces dice, la expresión otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos significa que, inciso A, los animales y las plantas nunca mienten. Las flores son depredadoras de los insectos. Inciso C, mentir no es exclusivo de los seres humanos. Inciso D, algunos insectos gustan de copular con plantas. Bueno, podemos decir que lo correcto sería el inciso C. Mentir no es exclusivo de los seres humanos. Y para eso hay que entender tanto la lectura como lo que quiere decir incierto. Incierto, pues quiere decir que no es cierto, ¿verdad? Que no es verdadero o no es completamente verdadero. Entonces, que otras especies pongan esfuerzo en transmitir mensajes que no son completamente verdaderos o no son verdaderos, pues significa que también están mintiendo. Y muchas veces ese mecanismo de mentira es un mecanismo para reproducirse o para defenderse, como en el caso de la orquídea espejo, que esta flor utiliza su mecanismo de mentira para poder reproducirse, ¿sí? Para que las avispas se lleven, se lleven su polen y ese polen pues pueda llegar a otras plantas y polinizarlas, reproducirse. Y por otro lado, aquí viene la serpiente nariz de cerdo que actúa como una cobra, ¿verdad? Como si fuera un animal peligroso, cuando no lo es. ¿Para qué? Para ahuyentar a algún depredador. Entonces, pues significa que mentir no es exclusivo de los seres humanos. El inciso C. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Por acá viene un tercer ejemplo. Y finalmente, lo más importante es esto que ustedes van a hacer. Donde dice reactivos de repaso, en la página 6 de su documento digital, pues van a contestar o van a leer primero todo este texto, lo van a leer todo este texto, y van a contestar estas preguntas. ¿Cómo lo van a contestar? Bueno, en un screenshot pueden señalar la respuesta que ustedes crean correcta. Por ejemplo, si piensan que es la A, pueden hacerle así. Luego a la 2 puede ser la B, la 3 la B. No quiere decir que estas son las respuestas correctas. Es solo un ejemplo. Pero si no quieren señalarlo aquí en un screenshot,
pueden en su libreta escribir el número de pregunta y el inciso. Número de pregunta e inciso. Número de pregunta y el inciso. ¿Sí? No es necesario que ustedes copien toda la pregunta y toda la respuesta. Solo número de pregunta e inciso. Y bueno, entonces ustedes tienen que realizar todas las lecturas de los reactivos de repaso e ir respondiendo cada pregunta o enunciado después de cada lectura hasta completar las 15 preguntas. Eso sería el ejercicio, la actividad para el día de hoy. Y una vez que la terminen, pueden hacérmela llegar vía WhatsApp en el chat personal. Sí, no lo manden al grupo con el propósito de que no se copien. Entonces, esto sería el bloque 1 de la guía de habilidad verbal.